Hola muchachos, bienvenidos al sexto video del curso de Excel Intermedio. En él trataremos el tema de funciones lógicas y funciones anidadas, lo cual consiste en colocar en una sola celda varias funciones. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Podrán descargar los archivos del video en la descripción. Iniciemos. ¿Qué pasa si deseo aplicar una comisión a los empleados dependiendo del país en el cual viven? A los de Estados Unidos quiero aplicarles una comisión del 2%. ¿Qué pasa si deseo aplicar una comisión a aquellos empleados cuyo sueldo sea igual a 600,000? ¿Qué pasa si deseo aplicar una comisión a aquellos empleados cuyo sueldo sea mayor a 600,000? Para todas esas alternativas y todas esas tomas de decisiones, puedo utilizar la fórmula SI. Veremos algunos casos. En primer lugar, me voy a valer del formato condicional para que pueda saber en qué casos me aplicará la comisión o me servirá el resultado. Necesito validar para el primer caso si los empleados son de Estados Unidos o no. Si son de Estados Unidos, multiplique el sueldo por el 2%. Si no, entonces deje la celda vacía. Para mirar cuáles cumplen con esa condición de Estados Unidos, voy a crear un formato condicional. Seleccioné las celdas de la columna Q, desde Q2 hasta Q10. Voy a formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula y acá voy a escribir la fórmula que sería K2 igual a clic en K2 fija para que me compare cada una de las celdas K2, K3, K4 contra la celda K2. Voy a colocar un color de relleno azul, aceptar, aceptar. Observemos entonces, los primeros 4 quedaron de color azul. De acuerdo a esto, las 5 celdas azules me van a quedar con una comisión del 2% del sueldo. Para ello voy a utilizar la función lógica SI, la cual está conformada por 3 argumentos. Una prueba lógica, que es donde voy a validar si algo es cierto o no. El segundo argumento es qué pasa si lo que estaba validando es cierto. Y el tercer argumento es qué pasa si lo que estaba validando no es cierto. Voy a seleccionar K2 es igual a K2, fijo K2, punto y coma. Si el empleado es de Estados Unidos, entonces multiplíqueme el sueldo por el 2%, punto y coma. Si no, déjeme 0. De acuerdo al formato condicional que apliqué, las celdas en cuya fila dice Estados Unidos en la columna país me quedaron en color azul. Y estas celdas recibieron su comisión con la función SI. Para eso utilizo la función SI, para tomar decisiones. Si se cumple algo, aplique un valor, un porcentaje, una comisión, coloque un texto. Ese fue entonces nuestro primer caso. Hice un SI donde preguntaba si una celda que contiene un texto es igual a otra celda con un texto. Y como resultado que me dé una operación SI texto y resultado número. Para el segundo caso voy a utilizar SI texto con resultado texto. Aquí voy a pedir que la función SI verifique que el cargo es representante de ventas. Tengo un representante de ventas, 2, 3, 4, 5, 6 representantes de ventas. Voy a colorearlos con un naranja. En la columna R voy a crear un formato condicional que me coloree las celdas de aquellos que en la columna cargo son representantes de ventas. Selecciono la columna, formato condicional, nueva regla, selecciono, utilizo una fórmula, dar formato. Voy a ir a la columna D, igual D2 es igual a D2. Si esto se cumple, aplíqueme color naranja. Aceptar, aceptar. Aquí observamos que se colorearon 6 filas, que son las que coincidían con que son representantes de ventas. Ahora voy a utilizar la fórmula SI para que me aplique un texto, dependiendo de si son o no representantes de ventas. La fórmula será igual si T2 es igual a una celda donde diga representante de ventas. Para esta columna será D2. Recuerden, la fijo, punto y coma. Si es representante de ventas, escriba si cumple
punto y coma. Recuerden todas las fórmulas en las cuales yo espero que el resultado sea un texto, va entre comillas este texto. Si no es representante de ventas, deje la celda vacía, comillas, comillas. Enter. Si no es representante de ventas, deje la celda vacía. Esto lo logro colocando comillas, comillas como tercer argumento. De esta forma, coloco si cumple a aquellas celdas que estaban de color naranja. Va de la mano el formato condicional con la aplicación de la función si como resultado. Si cumplió, entonces se colorearon las celdas. Y si cumplió, si son representantes de ventas, se colocó el texto si cumple. Para el tercer caso, voy a aplicar una comisión en el sueldo para aquellos cuyos sueldos sean mayores a 600,000. Entonces aquí los tengo de estos dos, este quinto y este octavo. Voy a seleccionar la columna S, voy a formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula igual el sueldo que es O2 es mayor a una celda en la cual tenga almacenado 600,000. O4. Si eso se cumple, voy a aplicarle color verde, aceptar, aceptar. Miremos, los dos primeros, el quinto y el octavo quedaron coloreados. Ahora va mi fórmula, igual si, abro paréntesis, O2 es mayor a una celda donde tenga almacenado 600,000, fijo dicha celda, punto y coma. Si eso es cierto, multiplique O2 por el 3%, punto y coma. Si eso no se cumple, entonces escriba el 0. Cierro paréntesis. Las mismas celdas que quedaron en color verde son las que tienen aplicada comisión, con lo cual estoy haciendo doble verificación. Para el cuarto caso voy a validar si el sueldo es igual a 600,000, que me aplique una comisión, y para los que el sueldo es diferente a 600,000, que coloque el texto no cumple. Voy a hacer de una vez el formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula igual, y aquí voy a escribir O2 es igual a una celda donde está almacenado 600,000, O4, la fijo, aplico formato, aplicar un color rojo en el relleno y voy a cambiar la fuente a negrita en color blanco para que no se pierda el texto. Aceptar. Entonces observemos la tercera, la cuarta, la sexta, la séptima y la novena celda quedaron en color rojo. Vamos a comparar con la función si, a ver si aplica las mismas comisiones a esas celdas rojas. Igual si O2 es igual a O4, fijo O4, punto y coma. Si eso es cierto, aplíqueme una comisión del 3%, o sea, O2 por 3%, punto y coma. Si no, coloque el texto no cumple. Recuerden, como el resultado es texto, debe ir este argumento entre comillas. Todas las celdas blancas tienen sueldos diferentes a 600,000. Todos los sueldos iguales a 600,000 tienen como comisión el 3%. Para este caso voy a comparar contra fechas. Si la comparación se realiza de esta manera, necesito almacenar una fecha en una celda y comparar toda la columna contra esa celda. La voy a agregar en la celda U13. Aquí voy a colocar 1 de enero del 94 y lo voy a colorear. Aquí voy a comparar esa celda contra la fecha de contratación. Los que sean mayores o iguales a ese 1 de enero del 94 deberán quedar coloreados. Ese va a ser el formato condicional. Selecciono mi rango, voy a formato condicional, nueva regla, utilizo una fórmula igual F2 es mayor o igual a U13. Debe ir fija, recuerden. Formato, aplico el relleno, aceptar, aceptar. Las tres últimas celdas quedaron coloreadas. Si comparo contra la columna de fecha de contratación, las tres últimas celdas de fecha de contratación, aquí las tenemos, son mayores o iguales al 1 de enero del 94. Ahora voy a hacer la comparación. Si la fecha es mayor o igual al 1 de enero del 94, que me coloque un texto después del 94. Si no se cumple, entonces coloque 0. Si, abro paréntesis, F2 es mayor o igual que esta celda U13, recuerden, se fija, punto y coma. Si se cumple, coloque el texto después
del 94. Punto y coma. Si no se cumple, entonces coloque 0. Si no se cumple, coloque 0. Cierro paréntesis. Me quedaron mis 3 celdas coloreadas y con el texto después del 94. Esta ha sido una forma de validar cualquier tipo de dato almacenado, textos, números o fechas, con la función sí. Sin embargo, la función sí tiene una debilidad y es que no me permite validar sino un criterio. De ahí que exista una función auxiliar que se llama i. Esa función i me realiza de 1 hasta 255 validaciones y el resultado de esa fórmula siempre es o verdadero o falso y aplica de acuerdo a las siguientes combinaciones que tengo aquí en esta tabla de verdad. No importa si son 2 argumentos o 100 argumentos. La única ocasión en la que la función i me da verdadero es cuando todos los argumentos son ciertos. Si uno solo de los argumentos es falso, el resultado será falso. Si el primer argumento es falso y el segundo es verdadero, el resultado será falso. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado será falso. Si todos son falsos, el resultado será falso. Aquí voy a pedirle a Excel que valide 3 diferentes afirmaciones. Si el país es Estados Unidos, K2 es igual a K2, fijo el segundo K2. Voy a pedirle que pregunte si el sueldo es igual a 600,000, O2 es igual a O4, fijo O4, y finalmente que D2, que es el cargo, sea representante de ventas. D2 es igual a D2, fijo el segundo D2. Cierro paréntesis y aquí me dio el resultado. El tercero y el cuarto dan verdaderos, los demás dan falsos. Voy a validar por qué se presentó esa situación. Entonces voy a empezar desde la columna de cargo. El primero es representante de ventas, o sea que se cumple. Es del país Estados Unidos, se cumple, pero el sueldo es diferente a 600,000, o sea que el resultado será falso. Acá están. Observen. Para la segunda fila ya no se cumplió con el primero porque es vicepresidente comercial. De entrada me da falso. Para el tercero y el cuarto me da representante de ventas en ambos. Vamos a ir a mirar. Son de Estados Unidos, miren. Y el sueldo es 600,000. Estos dos me dieron como resultado verdadero. Todos los demás me dieron falso. Los siguientes 3 son Reino Unido, entonces me da falso. El noveno es Reino Unido, o sea que es falso. El octavo es Estados Unidos, pero el sueldo es diferente a 600,000, entonces me da falso. Ese es el uso que se le da a la función i. Sin embargo, la función i también tiene una debilidad y es que me da verdadero o falso, pero con eso no puedo hacer nada. Es por eso que tengo que utilizar si con i. Aquí voy a decirle que me aplique a las celdas que cumplen las 3 condiciones que me escriba el texto, las cumple. Y a las que no cumple alguna de las condiciones, que las deje vacías. Voy a aplicar el formato condicional. Entonces, formato condicional, nueva regla, y utilizaré la misma fórmula que utilicé afuera. Y abro paréntesis, D2 es igual a D2, fijo D2, punto y coma. O2 es igual a O4, fijo O4, punto y coma. K2 es igual a K2, fijo K2, cierro paréntesis. Formato, voy a aplicar este moradito. Aceptar, aceptar. Observen que aquí se cumple. Para los que son verdaderos, aquí me aplico el color. Ahora voy a aplicar la función sí, de la mano de la función i. Selecciono mi rango, igual, sí, abro paréntesis. En la prueba lógica voy a colocar i y voy a colocar las 3 afirmaciones que necesito confirmar. Puedo colocarlas en cualquier orden. D2, el cargo, es igual a representante de ventas. D2 es igual a D2, punto y coma. El país es igual a Estados Unidos. K2 es igual a K2, punto y coma. Y el sueldo es O2 es igual a O4, fijo O4,
Cierro el paréntesis porque ya no necesito aplicar más afirmaciones. Cuando cierro el paréntesis, observemos aquí nuestro asistente. El asistente me dice que después del punto y coma va valor sí verdadero. ¿Qué pasa si se cumplen esas tres? Escribo el texto, las cumple. Cierro las comillas, punto y coma. ¿Qué pasa si no las cumple? Coloco comillas dobles para dejar la celda vacía. Y de esta forma me colocó el texto las cumple a las dos celdas coloreadas. Ese es un caso para sí y. La función y era estricta, es muy estricta. En ella se deben cumplir todas las afirmaciones para que el resultado sea verdadero. La función o es menos estricta. Con una sola de las afirmaciones que se cumpla, el resultado será verdadero. Aquí tenemos una tablita de verdad de la función o. También me permite validar hasta 255 argumentos. Si el primer argumento y el segundo argumento son ciertos, el resultado será verdadero. Si el primer argumento es falso y el segundo verdadero, el resultado será verdadero. Si el primer argumento es verdadero y el segundo es falso, el resultado será verdadero. El único caso en el cual la fórmula o la función o me da falso es cuando ninguna de las afirmaciones es cierta. Vamos a aplicar acá en la columna X la fórmula o con las mismas tres afirmaciones que hemos venido utilizando. El cargo es representante de ventas, fijo representante de ventas, punto y coma. El país es Estados Unidos, fijo K2, punto y coma. El sueldo es igual a 600,000, O2 es igual a O4, fijo O4. Cierro paréntesis y observemos que solamente una me dio como resultado falso. Voy a ir a mirar por qué me dio falso. El sueldo es 1.000.000, es de Reino Unido y no es representante de ventas, es gerente de ventas. Por eso me dio falso. Todas las demás me dieron verdadero, porque con una sola que se cumpla, ya me queda como resultado verdadero. Para la fórmula O ocurre lo mismo que la fórmula I. Como no me da sino verdadero o falso, debo utilizarla anidada de la mano de la función sí. Vamos a ver cómo sería en primer lugar con formatos condicionales. Voy a utilizar para la columna Y una nueva regla y la fórmula O. O, abro paréntesis, D2 es igual a D2, fijo D2, punto y coma. K2 es igual a K2, fijo K2, punto y coma. O2 es igual a O4, fijo O4. Es la misma fórmula que utilicé en la columna X. Voy a aplicar un formato de color, aceptar, aceptar. Todas quedaron de color azul, excepto la quinta, que fue la misma que me dio en la columna X falso. En esta columna vamos a hacer la función sí con O. Si cumple cualquiera de las condiciones que me escriba, cumple al menos una. Si no cumple ninguna, que deje la celda vacía. Sí, abro paréntesis, O, abro paréntesis, D2 es igual a representante de ventas, fijo la celda D2. El país es Estados Unidos, K2 es igual a K2, fijo K2, punto y coma. O2 es igual a 600,000, O2 es igual a O4, fijo O4. Recuerden, debo cerrar el paréntesis de la fórmula O. Y aquí el asistente me muestra que debo colocar ahora el valor sí verdadero. ¿Qué pasa si se cumple cualquiera de las tres afirmaciones anteriores evaluadas en la función O? Escriba cumple al menos una. Cierro las comillas, punto y coma. Si no, deje la celda vacía, comillas, comillas. Cierro paréntesis de sí y observemos que todas las celdas azules quedaron con el texto cumple al menos una y la celda que quedó en blanco es porque no se cumplía ninguna de las afirmaciones. Para la combinación de funciones sí con O. Para el último caso de este video voy a utilizar sís anidados. Tengo esta tabla de comisiones. Voy a aplicar la comisión de la siguiente manera. Si el valor está entre 600,000 y 700,000, aplico el 4%. Si está entre 700,000 y 800,000, el 5% y así sucesivamente. Para poder hacerlo de forma más rápida
y con menos cantidad de formulación, voy a empezar de mayor a menor. Es decir, si el sueldo es mayor o igual a 1.000.000, multiplique ese sueldo por el 8%. Si el sueldo es mayor o igual a 900.000, multiplique ese sueldo por el 7%. Y así hasta llegar a 600.000. Empecemos. Si O2 es mayor o igual a 1.000.000, fijo la celda Z16, multiplique O2 por el 8%. A16, la fijo, punto y coma. Como la fórmula se va a alargar tanto, entonces voy a insertar un salto de línea para poder analizar y auditar más fácilmente mis fórmulas. Al Enter. En el asistente observen que me está diciendo valor sí falso. Aquí voy a colocar el segundo sí. Si O2 es mayor o igual a Z15, es decir, 900.000, lo fijo, punto y coma, multiplíqueme el sueldo O2 por AA15. Lo fijo, es decir, multiplíquelo por el 7%, punto y coma. Otra vez me está pidiendo valor si falso. Al Enter. Si O2 es mayor o igual a 800.000, Z14, lo fijo, punto y coma, multiplíqueme O2 por el 6%, AA14. Lo fijo, punto y coma. Siguiente sí, al Enter. Si, abro paréntesis, O2 es mayor o igual a Z13, es decir, 700.000, lo fijo, punto y coma, multiplíqueme O2 por el 5%, AA13, la fijo, punto y coma. Vendría la última, al Enter. Si O2 es mayor o igual que Z12, 600.000, lo fijo, punto y coma, multiplíqueme O2 por el 4%, AA12, lo fijo, punto y coma. ¿Qué pasa si el sueldo no está entre esos valores? Es decir, que sea menor a 600.000. Le voy a colocar 0. Observemos que aquí no he cerrado paréntesis aún. En las anteriores cerré los paréntesis de la fórmula I y de la fórmula O, porque cada una de esas fórmulas era parte de la prueba lógica. Pero acá he ido colocando la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso. Todos los paréntesis que he abierto los voy a cerrar aquí al final. Entonces, cierro el paréntesis morado de la última fila. Cuando lo cierre, miren en la parte izquierda de la celda cómo se prende y se apaga el paréntesis. Ahora voy a cerrar el de la segunda línea hacia arriba, el tercero, el cuarto y el quinto. De esa manera se ha utilizado una fórmula así anidada. Varias funciones sí, una dentro de la otra. Para utilizar fórmulas anidadas se pueden agregar en una sola celda hasta 64 pares de paréntesis. No se recomienda utilizar más de 15 sís anidados. Y para esto hubiera sido mejor utilizar otra fórmula que veremos más adelante que se llama buscar B. De esta forma terminamos todos los casos de las funciones lógicas y anidadas. Y terminamos nuestro sexto video. Si les gustó, por favor suscríbanse, compártanlo y activen la campanita para recibir notificaciones. Nos veremos en un próximo video, muchachos.